En el presente video se hace una explicación de las técnicas e instrumentos de recolección de datos, los criterios de escogencia entre una muestra o la población total, calcular el tamaño de la muestra y los criterios de validez y confiabilidad. Con relación a las técnicas e instrumentos de recolección de datos, como se puede observar, SAE 2017 hace énfasis en las técnicas de la observación que pueden ser no participante y participante. La interrogación, dentro de las que se encuentra la entrevista, que puede ser estructurada, no estructurada y semiestructurada, y la técnica de la encuesta. La sociometría es otra técnica que utiliza como instrumentos el sociograma, el sociodrama y los test sociométricos. El análisis documental es otra técnica que utiliza como instrumento registro o matriz de categorías, matriz de registro, relatos, entre otros. Analizando más detalladamente las técnicas e instrumentos de recolección de datos, en cuanto a la observación, es definida como un proceso estructurado, realizado con el propósito de analizar datos, objetos o fenómenos y comportamientos o conductas. El autor identifica dos tipos de observación: la no participante, en la cual el observador minimiza el efecto de su presencia con el fin de obtener la mayor objetividad posible, mientras que la observación participante es aquella en la que el investigador interviene activamente en el proceso. Dentro de la observación se identifican 4 instrumentos que son la lista de control o cotejo, que son los registros de doble entrada a través de respuestas sencillas sí o no, donde se especifican conductas operativizadas o unidades de observación. Es decir, se va anotando en una tabla de registros si las conductas se producen o no en una situación. Un segundo instrumento es la escala de estimación. A diferencia de la lista de control o cotejo, en la escala de estimación se incluyen juicios relativos a la presencia de la conducta operativizada. Es fundamental que el observador anote lo que ve para evitar interpretaciones subjetivas. Este tipo de instrumento le permite al investigador evaluar, por lo que registra los datos en la escala después de la observación. Un tercer instrumento es el diario de campo. Es una herramienta que sirve para registrar hechos y fenómenos que serán interpretados posteriormente. Permite sistematizar las prácticas investigativas. La información que se registra en el diario de campo muestra la realidad desde la perspectiva y percepciones del observador, por lo que se percibe un carácter subjetivo en el registro de información y ulterior interpretación. Una cuarta herramienta o instrumento utilizado en la observación es el registro anecdótico o anecdotario. Mediante este instrumento se detallan comportamientos imprevistos o situaciones que llaman la atención del investigador y son oportunos e importantes para el estudio. El investigador puntualiza en lo que ocurre y las circunstancias en una breve descripción. Cuando suceden varias anécdotas continuas, se registra como incidentes críticos. Con relación a las técnicas de interrogación, se identifican 2, la entrevista y la encuesta. La entrevista es una conversación intencionada y planificada entre el investigador y el sujeto investigado, con el fin de obtener información, mediante la utilización de cuestionarios estandarizados, o puede utilizarse un guión si se pretende acceder a una información más completa. Las entrevistas pueden ser estructuradas utilizando un guión preestablecido y secuenciado con preguntas concretas y respuestas cerradas. También pueden ser no estructuradas debido a que no cuentan con un guión previo, sino que el entrevistador tratará de dirigir el diálogo con el tema y los objetivos del estudio. Otro tipo de entrevistas son las semiestructuradas, las cuales se caracterizan porque las preguntas son menos concretas y tienen un carácter más abierto, por lo que se perciben más matices y detalles en las respuestas. Los instrumentos que se pueden utilizar son la entrevista en profundidad, entrevista grupal y grupos de discusión. La entrevista en profundidad se basa en el seguimiento de un guión que contiene los tópicos que se desean abordar a lo largo de la entrevista. Las entrevistas grupales surgen de la técnica de entrevista, con un número determinado de 6 a 12 participantes. La singularidad de procesos en el grupo de discusión, debido a que se trata de establecer y facilitar una discusión y no entrevistar al grupo, se considera una técnica no directiva, en la que los participantes debaten sobre un determinado tema con la finalidad de obtener
un discurso controlado. La encuesta es una técnica de recolección de información que utiliza el cuestionario como uno de sus instrumentos, el cual consiste en un listado de preguntas estandarizadas dirigidas a un grupo que se pretende investigar. Dichas preguntas se diseñan con rigor para obtener datos fiables, teniendo en cuenta un lenguaje claro en función de la edad y nivel cultural de los sujetos de las muestras. Se establecen preguntas cerradas de respuestas fijas, precodificadas o preguntas abiertas, dejando en libertad al sujeto para que se exprese con sus propias palabras. Otros de los instrumentos utilizados en la encuesta son test y escalas. La diferencia entre estas herramientas consiste en que en el test hay una respuesta correcta, mientras que en la escala no hay respuesta correcta. Son un conjunto de ítems diseñados en función de cierta fundamentación teórica que se utilizan para cuantificar características o variables del comportamiento social. Pretenden presentar el estado de una variable. Se suelen utilizar con frecuencia las escalas Likert, que ofrecen una afirmación al sujeto y se pide que la califique, por ejemplo, de 1 al 5, según su grado de acuerdo con la afirmación del ítem. Las mencionadas afirmaciones pueden destacar actitudes positivas, que son favorables, o negativas, que son desfavorables. Sociometría. Mediante esta técnica se busca medir, valorar las relaciones interpersonales entre los sujetos de un determinado grupo en relación a los rechazos o elecciones que manifiestan. Utiliza el test sociométrico para identificar a los estudiantes con quienes una persona prefiere asociarse y cuántos alumnos quieren asociarse con él. Por tanto, pretende medir el grado en que los alumnos están integrados en la estructura preferencial del grupo y sus relaciones personales. La técnica de análisis documental es la exploración exhaustiva de textos y documentos sobre un tema en particular. Se usa esta técnica para seleccionar y extraer información sobre la variable desde diferentes ópticas abordadas, permitiendo profundizar sus conocimientos sobre el tema y la variable en términos de integración, corroboración y crítica. Uno de los instrumentos que utiliza es el registro o matriz de categorías, que permite describir la situación de interés, así como clasificar la información mediante la revisión de los documentos construidos en investigaciones previas. En cuanto a los criterios de escogencia entre una muestra o la población total y calcular el tamaño de la muestra, y los criterios de validez y confiabilidad, vemos que la población es el conjunto de todos los individuos, objetos, personas, eventos, comunidades, instituciones, entre otros, en los que se desea estudiar el fenómeno. La muestra es un subgrupo de la población de la cual se recolectan los datos, la cual debe ser representativa en el escenario donde se esté desarrollando la investigación, dentro de la población seleccionados por algún método de muestreo. El tipo de muestra al seleccionar estará condicionado por la representatividad del estudio de la población. La muestra guarda una estrecha relación con lo que se plantea en el problema y en los objetivos. El muestreo es el proceso por medio del cual se hace la selección de la muestra. Puede ser probabilístico, que quiere decir que todos los integrantes de la población tienen la misma posibilidad de ser elegidos, pueden participar de la investigación. El muestreo no probabilístico es aquel en el que la elección de los participantes no se hace al azar, sino que el investigador primero aplica una serie de instrumentos para determinar qué subgrupo le sirve y de esta manera descartar qué grupo le sirve y cuál no. Dentro de los criterios para la selección de los instrumentos se tienen dos, la validez y la confiabilidad. La validez se refiere al grado en que una prueba o ítems o pregunta mide lo que se pretende medir. No cae en conceptos ambiguos o en información que no tiene nada que ver con la información que se requiere en la investigación. Por medio de la validez se obtiene información objetiva y de calidad. La validez se basa en los objetivos de la investigación, busca obtener la información que responda a dichos objetivos.
se puede basar en dos aspectos que son el contenido y el constructo. El contenido se refiere a que las preguntas tienen pertinencia y relación con la muestra a la que se está aplicando, mientras que el constructo se refiere al grado en que se capta la característica concreta en que se pretende valorar con una prueba. El criterio de confiabilidad se refiere a que la información que se obtiene responde a la pregunta de investigación. Si es una información que aporta elementos con los cuales se puede realizar una posterior transversalidad o triangulación y que al momento de aplicar los instrumentos no se dé ninguna alteración y que responda a los objetivos. La confiabilidad se basa en unos grados que son la estabilidad de la información y el grado de equivalencia entre los datos. En el caso de mi tesis doctoral, la cual consiste en una propuesta pedagógica basada en la inteligencia emocional para el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes de los grados sexto, séptimo y octavo de las instituciones educativas El Rosario y San José de Palmira, la cual contiene una población de 331 estudiantes de los grados sexto, séptimo y octavo, por lo que se puede decir que es finita, la cual tiene una muestra de 179 estudiantes y 9 docentes, donde se aplican diferentes instrumentos, dentro de los cuales se destacan la entrevista, el cuestionario, la revisión de documentos, entre otros.